créame que es un privilegio poder estar acá, poder compartir el día de hoy la palabra. Y sabemos que Dios es quien hace la obra, que nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos y esperamos que hoy hable a nuestro corazón. Amén. Muy bien, pues después de ese evento de ayer donde hubo 13 matrimonios, damos gracias a Dios por lo que está haciendo con su iglesia aquí en Chihuahua y que ustedes sean parte y oramos por ustedes, oramos por los que han de venir también y que el Señor siga haciendo su obra. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Quién está listo? Amén. Eso, muy bien. Y quiero que vayamos para arrancar a Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 7. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 7. Y estamos muy emocionados de poder compartir esta palabra hoy, porque Dios nos está hablando de nuevas temporadas para nuestras vidas. Temporadas donde vamos a ponerlo a Él primero. Me encantó ahorita en la alabanza cómo Dios nos hablaba y nos ministraba de que no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y sabemos que rendidos a Él, poniéndolo a Él primero, vamos a poder caminar en su propósito. Amén. Así que vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 7. Cuando lo tengan por ahí me dicen, ya lo tengo. Muy bien. Ya lo tengo, muy bien. Pues vamos a leer ahí la palabra de Dios y dice ahí, Filipenses 1:7. Y este es Pablo quien escribe a la iglesia de Filipo y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Cabe recalcar que Pablo no estaba solo en ese momento, estaba junto con Timoteo. Y dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y lo dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra tú transformas nuestra vida. Gracias porque por medio de Jesús tenemos vida eterna y salvación y tenemos acceso a ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu amor y porque en ti está nuestra plenitud y nuestro gozo, Señor. Te pido, Dios, que tú hables a nuestro corazón el día de hoy y que transformes nuestra vida, Señor, que nos lleves a más en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, acá todo bien, creo que sí, vamos a cambiar. A ver, ¿me escuchan bien ahí? ¿Sí? Eso es. Gracias a mi amada esposa, nuestra ingeniera de audio. Todos le hacemos aquí a todo, todos ahí cargamos, conectamos, cantamos y nos gozamos en el Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues antes de continuar, hoy vamos a leer mucha Biblia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, como que de este lado sí, como que de este lado no tanto, pero vamos a leer mucha palabra, ¿ok? Quisiera primero darles un poco el contexto de la carta de Filipenses. Filipenses es la comunidad de la iglesia de Filipo. Filipo fue la primera iglesia que Pablo asentó en Europa Oriental. Oriental. Bueno, lo que era Macedonia y ahora es Grecia. ¿Okay? Filipo era lo que vendría siendo una ciudad de retiro para los comandantes y los magistrados romanos. No tenía la misma economía que tenía Éfeso o que tenía Tesalónica,
pero era una comunidad de romanos donde Pablo llega a predicar la palabra de Jesús. Y ahí funda esta iglesia, y esta iglesia recibe esta carta de parte de Pablo como una muestra de agradecimiento y para infundir gozo en su corazón. La carta de Filipenses es conocida también como la carta del gozo. Y yo creo que aquí más bien, preparando este mensaje, Dios me decía, la carta de Filipenses no es solo la carta del gozo, es la carta de Cristo Jesús como la fuente de nuestro gozo. Amén. Y quisiera darles un poquito de la historia porque esta carta la escribe Pablo estando encarcelado en Roma. Y ¿se imaginan ustedes escribir una carta mientras están en una prisión? ¿Qué contenido tendría esa carta? Probablemente, si fuera mi caso, sería: aquí la comida está fría, no me dan cobijas suficientes, necesito una almohada y de paso, pues wifi, ¿no? Estaría bueno también. Pero lo que hace Pablo es increíble porque esta carta está llena de mensajes de gozo. Alégrense en el Señor. Y esta carta Pablo la escribe después de que llega a la cárcel un personaje. Resulta que los filipenses se enteran. Estoy acomodando mucho aquí, ¿verdad? Es que no sé si estoy mucho. ¿Ahí estoy bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Pablo es encarcelado y los filipenses se enteran de que Pablo fue encarcelado. Y lo que hacen los filipenses es: bueno, no tenemos tanto de economía, pero hay que mandarle algo a nuestro amado Pablo. Entonces, no sé si fue por votación o fue por decisión propia, pero mandan a Epafrodito, el pastor de la iglesia de Filipos, con una ofrenda para Pablo. Y lo mandan hasta Roma, que son 1200 kilómetros, de Filipos a Roma. Eso es como si nosotros fuéramos de aquí a Dallas, Texas. Pero ellos no tenían trocas, no tenían carros. Epafrodito se la aventó caminando, en ray, en caballo, en burro, lo que pudo. Y dice la escritura que en ese viaje y estando con Pablo, Epafrodito enfermó y casi se muere. ¿Se imaginan lo que Pablo sintió cuando estaba ahí encarcelado y llega y toca allí en la puerta de la cárcel? Porque Epafrodito no llegó a un hotel, no llegó ahí a una posada, llegó a una cárcel a buscar a Pablo. Y toca la puerta, le abren y Pablo: tienes visita, reo 4702. Y sale Pablo y era Epafrodito. Y Epafrodito, el pastor de Filipo, le llevaba una ofrenda que le habían preparado. Y Pablo dice: wow, Epafrodito, ¿qué haces aquí? Estás lejísimos de Filipo, pero ¿qué es esto que traes, una ofrenda? Wow, se goza mi corazón. Gracias. Esto hay que agradecerle a los filipenses. Y entonces le dice: Timoteo, ven, vamos a escribir una carta. Y así es como inicia la carta de Filipenses, con agradecimiento. Y Pablo, después de lo que leímos ahorita, que les dice: Filipenses, oro a Dios por ustedes y le ruego a Dios con gozo en mi corazón. Le ruego a Dios con gozo. Y luego dice la palabra allí en Filipenses: porque Pablo les quería hacer saber a los filipenses que él estaba bien. Y les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El jueves el pastor nos compartía en la célula que el conocimiento de Cristo, cuando lo conocemos verdaderamente a Él, eso transforma nuestra vida y transforma nuestro corazón.
Y Pablo oraba y decía: yo oro para que crezcan más y más en el conocimiento de Jesús, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y aquí viene Pablo haciéndole saber a los filipenses: hey, gracias, porque quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o ayudado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, me encanta, porque Pablo les está diciendo: hey, quiero que sepan que estoy bien, y aparte quiero que sepan que esto que me está aconteciendo, estas prisiones, este sufrimiento, tiene un propósito y está sirviendo para que el nombre de Jesús sea conocido. Lo que dice aquí la palabra es que de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la cárcel. Y entonces, que Pablo estuviera ahí encerrado, todos sabían, los buenos, los malos, los policías, los que estaban afuera, los que estaban adentro: hey, ¿por qué Pablo está encarcelado? Por Jesús. Hey, ¿por qué Pablo está ahí adentro? Por Jesús. Y había quien le parecía: pues está loco, pero pues ese Jesús ha de valer la pena para estar ahí encerrado. Y había otros que ya eran cristianos y que decían: hey, si Pablo está ahí, nosotros vamos a predicar también. Amados, el sufrimiento en nuestra vida en Cristo tiene el propósito de glorificarlo a Él. Quiero que sigamos leyendo. Y dice Pablo: algunos a la verdad, versículo 15, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. La Reina Valera 1960 a veces tiene palabras un poquito más redundantes, pero en la NTV, este versículo que dice: ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, en la NTV dice: están predicando a Cristo por motivos egoístas y por motivos correctos, pero eso no importa. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Arranqué de lleno y creo que ni siquiera pusimos el título del mensaje de hoy. Que el mensaje de hoy, ¿cómo creen que se titule? Bien. Siempre gozosos. Porque en Cristo, amada iglesia, a pesar de las circunstancias y de los desafíos, podemos estar siempre gozosos. Amén. Amén, amén. Antes de continuar, le voy a ir adelantando que al final del mensaje le voy a pedir dos cosas. ¿Está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? No sabía usted, pero al pasar por esa puerta firmó un papel. No, gracias. Al final sé que de parte de Dios le voy a poder pedir dos cosas.
Y así que quisiera el día de hoy dejarnos 2 puntos claros para poder estar siempre gozosos en Cristo. Amén. El primer punto, amada iglesia, es que cuando suframos, porque vamos a sufrir, suframos por la causa de Cristo. ¿Y esto qué significa? Que nuestro sufrimiento no es un castigo divino, no es que a Dios se le escapó de las manos esa situación, esa circunstancia. Dios se glorifica cuando nosotros sufrimos y le damos la gloria a Cristo. Señor, como decía Pablo, permite que estas prisiones que estamos atravesando, estas circunstancias complicadas, sean para que tu nombre sea conocido. Amados, ¿cómo estamos atravesando nuestras pruebas? Nuestras pruebas las podemos estar pasando quejándonos, las podemos estar pasando reclamando. No, es que ¿por qué a mí? Si yo sí vengo a trabajar y al flojo de tal ni viene y le va bien. No, es que ¿por qué a mí me piden esto si yo sí cumplo? No, ¿y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Cuando debería decir, Señor, glorifícate en esta prueba. Señor, glorifícate en esta circunstancia. Porque como decía Pablo, lo que hagan los demás no importa. Si lo hacen bien, si lo hacen mal, si la actitud es correcta, si no es correcta, no importa. Nosotros estamos aquí para predicar que Jesús es Rey, que Él vive y que va a venir por su iglesia. Jesús mismo, y esto espero que no sean noticias nuevas para nadie, porque digo, sabemos que existe la iglesia esta de Padre de sufrir, de los hermanos brasileños, ¿no? Amados, aquí nadie le va a decir Padre de sufrir, porque el sufrimiento en Cristo es necesario. Dios usa el sufrimiento en nuestra vida para que se cumpla su palabra, para que dependamos de Él. Si alguien le ha dicho, ven a Cristo y vas a dejar de sufrir, es mentira. Vamos a seguir sufriendo, pero hay una diferencia. Ya no sufrimos solos, sufrimos con Cristo. Y eso, amados, hace la diferencia por completo. Jesús mismo en Juan 16:33 le dijo a sus apóstoles, en el mundo tendrán aflicción. O sea, esto no lo estoy inventando yo, eso es lo que dice la palabra. En el mundo tendrán aflicción. Pero ¿saben qué es hermoso que dice después? Pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Amados, ¿vamos a sufrir? Sí, pero vamos a sufrir con Cristo. Y sufrir con Cristo hace la diferencia por completo. Porque déjenme decirles algo, y me voy a adelantar un poquito aquí en Filipenses. Sufrir en Cristo no solo es necesario, sino que quiero que leamos aquí Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Wow. Y aquí la palabra concedido que usa Pablo en el griego es charizomai, que significa dado como un regalo. En la Nueva Traducción Viviente dice ese versículo, pues ustedes recibieron el privilegio de confiar en Cristo y también el privilegio de sufrir por Él. Amados, sufrir
por Cristo es un privilegio que todos nosotros tenemos como hijos de Dios. Y quiero que el día de hoy Dios nos aliente. Porque puede que esté sonando un poquito la prédica de, híjole, esto no era el mensaje que estaba esperando recibir el día de hoy. Pero de aquí se pone bueno. ¿Quién ha sufrido aquí? Todos. Aquí no hay quien no haya sufrido. ¿Quién está sufriendo hoy? Algunos tal vez. ¿Quién va a sufrir mañana? Algunos. Así que yo no vengo a predicarles acerca de un evangelio de vidas perfectas, de prosperidad, de bendiciones y declaraciones. Vengo a decirles, amados, si alguien está sufriendo hoy, tenemos una promesa de parte de Dios. Y esto, cuando estaba preparando este mensaje, wow, Dios me habló y me dijo, Bruno, ¿qué fue lo que me dijo Jesús a sus apóstoles? Les conviene que yo me vaya para que venga a ustedes, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. Amados, cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos consuele. Amén. ¿Y quién consuela a alguien? A alguien que está sufriendo. Hay que sufrir para permitir que el Espíritu Santo nos consuele. Y esa es la diferencia. Cuando sufrimos en el mundo, no tenemos esperanza. Pero cuando sufrimos en Cristo, tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador, quien nos recuerda todas las cosas, quien nos dice, sí estamos sufriendo, pero la palabra de Dios dice que tenemos esperanza. Si estás sufriendo y si te duele el corazón, pero la palabra de Dios dice, vengan a mí los que están cansados y yo los haré descansar. Si estás sufriendo, pero la palabra de Dios dice que Él muda los corazones de piedra a corazones de carne, que Él regresa a los hijos, a los padres. Amados, cuando sufrimos en Cristo, tenemos al Consolador, para que cada día Él hable a nuestro corazón y nos diga, esto que estás pasando tiene un propósito. Y ese propósito va a glorificar a Cristo en tu vida. Amén. Amén. Y quisiera que pudiéramos entender algo también. Sufrir en Cristo es un privilegio. Y Pablo lo tenía claro. La iglesia de Filipo, a la cual Cristo Jesús era predicado y a la cual Pablo envía esta carta de Filipenses, a Pablo le costó sangre. Dice la palabra en Hechos capítulo 16 que Pablo llegó a Filipos junto con Silas, su compañero de misiones. Y hablábamos de que Filipos era una era una ciudad donde Pablo funda esta iglesia, pero en la ciudad había ciudadanos romanos. Los romanos no eran cristianos. Los romanos adoraban dioses romanos. Y entonces, claro que Pablo tuvo oposición cuando estaba fundando esta iglesia. Tanta oposición que liberan a una mujer de un espíritu. Los dueños de esa mujer esclava acusan a Pablo y a Silas y agarran a Pablo y a Silas las autoridades de la ciudad de Filipos y no hablan con ellos, no le dicen, oye, disculpa, no puedes estar haciendo esto aquí, por favor, te vamos a pedir que te retires. No pasa eso. Las autoridades agarran a Pablo y a Silas y sin preguntarles nada los azotan. Y después de azotarlos,
los azotan otra vez. Creo que a veces perdemos la magnitud de lo que vivía la iglesia primitiva. Si ahorita a veces pasa que te pegas con la cama de la pata de la cama, con la pata de la cama, ¿no? En el pie, y es un dolor así impresionante. O los hombres que sabemos bien que una gripe puede matarnos casi. ¿O no? ¿Estoy mintiendo? No. O sea, una gripe es mortal para nosotros. Las mujeres como que no les pega igual, pero a los hombres ahí es mortal. Imagínense ser azotados a carne viva la espalda. Y después de que son azotados, dice la palabra ahí en Hechos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, este es un mandato de las autoridades, los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo era la celda más profunda de la cárcel, donde no daba el sol, no había corrientes de aire, oscuro por completo. Y aparte de meterlos al calabozo, dice que les aseguró los pies en el cepo. El cepo era una barra de madera donde los presos se sentaban y les amarraban los pies. Y ahí tenían que comer, hacer sus necesidades y pasar el tiempo. ¿Se imaginan esa situación? Después de haber sido azotados en un lugar oscuro, solos, con frío, amarrados a un cepo, Pablo y Silas tenían todo el derecho de quejarse, todo el derecho de claudicar a la misión que Dios les había dado. Y sin embargo, Pablo y Silas tenían gozo en el calabozo. Porque dice la palabra, fueron asegurados en el cepo, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No era así bueno, vamos aquí a cantar un poquito para que nadie, Señor Jesús. No, cantaban a fuerte y alta voz, llenos de gozo. Los otros presos lo oían. Y entonces, ¿qué dice la palabra que pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Amados, cuando tenemos gozo a pesar de las circunstancias, gozo a pesar de la prueba, Dios obra. Muchas veces esperamos que Dios obre para tener gozo. Y lo que debemos de hacer realmente, porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él es la fuente de nuestro gozo. Y entonces podemos gozarnos a pesar de la prueba y sabemos que Dios va a obrar, ya sea en esta tierra o en la eternidad. Pero la promesa de Dios de que tenemos una vida eterna y salvación en Él, la tenemos. Amén. Y quiero que podamos ir al punto número 2 de cómo es que podemos estar siempre gozosos. ¿Cuál era el punto número 1? Sufrir por la causa de Cristo. Y entender que sufrir es un privilegio a los que estamos en Cristo. Porque a través de cómo sufrimos, vamos a dar testimonio de que Jesús vive y de que Jesús está con nosotros. Y ahora quiero que veamos esto. ¿Qué pasa? Se abren las puertas, se derrumban las murallas y recordamos que el carcelero tenía un mandato de las autoridades de mantener seguros a Pablo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí.
Y cuando un mandato romano era incumplido, la persona que incumplía y su familia era ejecutada. Y entonces dice la palabra que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dijo: ya, se acabó para mí. Ya se escaparon, incumplí el mandato, me van a matar a mí y a mi familia. Y empezó a sufrir. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos habían huido. Amados, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza, el sufrimiento del mundo produce muerte. Regresamos al carcelero y él estaba sufriendo con Dios o sufriendo con el mundo. Con el mundo. Él estaba listo para tomar su espada y quitarse la vida, matarse. El sufrimiento que produce el mundo es muerte. Y sin embargo, antes de que eso sucediera, se escuchó una voz. Y esa voz era la voz de Pablo, de aquel que estuvo cantando hace unos momentos, que le dice: ¡Ey! No te hagas ningún mal, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Amados, Pablo ve que el carcelero se iba a matar. El hombre que lo azotó, el hombre que lo había encarcelado, que lo estaba ahí cuidando, que seguro no lo trataba del todo bien. Y Pablo estaba en todo su derecho de decir: se lo merece, ya, que se vaya, que le llegue. Sin embargo, Pablo estaba sufriendo con Cristo y tenía gozo. Y entonces Pablo lo que hace es: ¡hey! ¡Alto! ¡Alto! No te hagas daño. Amados, ¿cuántos de nosotros, cuando nos ofenden, cuando nos lastiman, responderíamos como Pablo? ¡Hey! No te hagas daño. ¡Hey! No te hagas ningún mal. Quiero compartirte algo. ¿Y saben qué pasa? Pablo estaba sufriendo con Cristo y eso producía gozo en él. De tal manera que cuando sufrimos con Cristo, podemos decirle a aquellos que nos lastimaron, que nos ofendieron: hay un Dios que te ama. Yo te perdono, porque hay un Dios que ya te perdonó. Yo te amo porque hay un Dios que ya te amó. Y leíamos en Corintios, y la palabra de Dios es tan perfecta, que en Corintios dice que el sufrimiento que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente con el carcelero? El carcelero, después de todo lo que vio y todo lo que escuchó, pudo haberle preguntado a Pablo y a Silas: ¿quiénes son ustedes que tienen esta magia o estos superpoderes? No fue así. Dice la palabra en el versículo 29: él, entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ahí a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Al carcelero lo único que le importó fue ser salvo. Eso de lo cual Pablo y Silas cantaban, tener ese gozo en su corazón, porque el sufrimiento que vivimos para Cristo
produce, amados, salvación. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Wow. Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amados, cuando creemos verdaderamente en Cristo Jesús como nuestra salvación, como nuestra esperanza, hay gozo en nuestra corazón. Y es un gozo que, viendo el ejemplo del carcelero, no se lo quedó él, lo inspiró en su familia, lo derramó en su familia. Así que el punto número 2, amada iglesia, de cómo vivir siempre gozosos, es animándonos unos a otros, animando a otros y dejando que otros me animen a mí. Porque si bien en este mundo es un privilegio sufrir para Cristo, a veces es bien difícil y bien complicado. Y amados, todos los que están aquí sentados están aquí con un propósito, y parte de ese propósito es que sepan que Dios los sembró en una familia espiritual, que es esta iglesia, y que los pastores, los líderes, los que servimos, estamos hombro con hombro con ustedes para animarles. Porque a veces el enemigo puede sembrar en nuestra mente o en nuestro corazón: no, ¿cómo voy a ir yo a compartir de mis problemas? Seguro que ellos también tienen sus problemas. No, yo aquí solo, yo aquí y que me consuele ahí, pues el Espíritu Santo, ¿no? Claro que puede consolarnos, pero a veces es necesario tenernos unos a otros. Y quiero terminar estos versículos de Filipenses, porque esto está tremendo. Dice ahí el versículo 35: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y después Pablo dice: no me voy a ir así tal cual, voy a ir y le voy a hacer frente a los magistrados. Y ya después de que los magistrados le piden perdón, dice la palabra: y viendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. No sé si sabían, pero aquí tenemos una Lidia en nuestra iglesia. Amén. Amén. Así que un día vamos a entrar a tu casa, Lidia, a compartir del gozo del Señor. Y vean lo increíble que dice aquí: y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amados, los que consolaron a los hermanos fueron Pablo y Silas, que venían de la cárcel. Cuando los hermanos que estaban ahí cómodamente pudieron haber dicho: ¡hey, bienvenidos! Vamos a consolarlos a ellos. Y no fue así. Los que portaban el gozo en su corazón, Pablo y Silas, los consolaron. Llegando todos golpeados, todos azotados. ¿Se imaginan esa escena? Llegando ahí Pablo, Silas, azotados, sin dormir, después de esa experiencia, y llegando con los hermanos en casa y decirles: amados, un carcelero y su familia son salvos para Jesús. Estas heridas valieron la pena. Las noches en el cepo valieron la pena, porque salvamos almas. Amén. Amados, nuestro sufrimiento en Cristo puede tener gozo en nuestro corazón, y ese gozo animar a otros. Amén. Consolar a otros. Amados,
Las condiciones físicas no determinan nuestra condición espiritual. Las circunstancias no determinan nuestra condición espiritual. Cristo Jesús es quien determina nuestra condición espiritual. Y si en Cristo tenemos esperanza, y si en Cristo tenemos gozo, y si en Cristo tenemos salvación, entonces ¿cómo no vamos a gozarnos en nuestro corazón? Cristo es la fuente de nuestro gozo. Así que el primer punto es que podamos gozarnos, amados, cuando sufrimos por Cristo y para Cristo. Y el segundo punto es que estamos llamados a dejar que el Espíritu Santo de Dios obre a través de nosotros para animar a los demás. No importa si venimos molidos de una cárcel, de azotes, de un cerco. Lo voy a traducir a nuestra época. No importa si venimos cansados del trabajo. No importa si venimos molidos de una semana tremenda. No importa si en la casa los niños estuvieron terribles. No importa. Lo que importa es que podemos llegar y decirle: amor, te amo en Cristo. En Cristo tenemos gozo. Sí, no vamos a dormir durante muchas noches ahora con el segundo bebé, pero en Cristo tenemos gozo. Sí, va a estar complicado los horarios, pero en Cristo tenemos gozo. Y no dejar, amados, que la rutina, que las circunstancias cambien nuestro gozo, porque les repito, las condiciones físicas no impactan nuestra condición espiritual. Amén. Así que ya vamos terminando. Y quisiera nada más, ¿se acuerdan que le iba a pedir dos cosas? Bueno, ahorita le voy a pedir una y la otra la va a pedir más tarde. ¿Quién está listo para ser un portador de gozo este día? Yo estoy listo. ¿Todos estamos listos? Ok. Entonces, siguiendo el ejemplo de Pablo en su carta a los Filipenses, quiero que todos tomemos nuestra herramienta para escribir cartas el día de hoy. O sea, su teléfono. Todos tomen su teléfono, por favor. Y vamos a orar rápidamente para que Dios ponga en nuestro corazón a unos filipenses. Le pido que cierre sus ojos, que piense ahí de su lista de contactos, de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. ¿Quién hoy puede estar necesitando una palabra de aliento? ¿Quién hoy puede estar desconsolado, triste, sufriendo como sufre el mundo, sufriendo para muerte? ¿Quién hoy puede ser ese carcelero que está viendo la circunstancia y que no tiene esperanza? Y hoy vamos a mandar un mensaje de esperanza como hijos de Dios. No importa, amada iglesia, las circunstancias que nosotros estamos atravesando. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una pérdida, pero eso no importa si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Así que, Padre, úsanos hoy, Señor, para traer gozo y animar a esas personas que lo necesitan. Padre, úsanos hoy para animar, así como Pablo animó a los filipenses, con una carta llena de esperanza, llena de gozo. Permítenos escribir un mensaje que transforme los corazones. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y gracia
para enviar este mensaje, para compartir de tu esperanza. Quiero que vaya pensando en el mensaje. Si alguien lo quiere ir escribiendo, está bien. Y quiero leerles una historia que desafió mi corazón y llenó de gozo mi espíritu. Y esa es la historia de una legión romana que se llama la Legión Imponente. Es una legión de soldados romanos que en el año 300 después de Cristo fueron puestos a prueba por su fe en Jesús. Saben que los romanos toman la cristiandad y algunos se convierten, otros no, y a los que no se convierten les iba duro. Y dice la historia: el gobernador romano se paró resueltamente frente a los 40 soldados romanos de la Legión Imponente. Os ordeno que presentéis una ofrenda a los dioses romanos. Si no lo hacéis, perderéis vuestros privilegios de posición militar y probablemente la vida. Cada uno de los 40 soldados creía fielmente en el Señor Jesucristo, y ellos sabían bien que no debían de negarlo, ni ofrecer sacrificios a los dioses romanos, a pesar de lo que pudiese pasar. Camidius, el líder de la legión, contestó: para nosotros no hay nada más querido o digno de honor que Cristo Jesús, nuestro Dios. El gobernador intentó otras tácticas como tormentos y torturas, y Camidius respondió: nos ofreces cosas y nos tratas de tal manera en nuestro cuerpo que se quedará aquí, y una gloria que se desvanecerá. Intentas convertirnos en amigos del emperador, pero alejarnos del verdadero rey. Lo que deseamos es un regalo, la corona de justicia. Anhelamos recibir gloria, pero la gloria del reino celestial. Amamos los honores, pero aquellos que ofrecen el cielo. Nos amenazas con horrendas torturas y a nuestra piedad la llamas un crimen. Pero verás que no somos tímidos, ni nos aferramos a esta vida, ni somos fácilmente afectados por el temor. Por amor a Dios, estamos preparados para soportar cualquier tipo de tortura. El gobernador estaba furioso, y ahora su deseo era verlos morir lenta y dolorosamente. Así que los desnudaron y fueron llevados en medio de un lago congelado. El gobernador colocó soldados para que los vigilasen y que les impidiesen llegar a la orilla y escapar. Estaban ahí los soldados de la legión en el lago congelado, desnudos, pasando frío, con las piernas, los brazos congelándose. Y dice la historia: y los 40 se animaron unos a otros, como si estuviesen en una batalla. ¿Cuántos de nuestros compañeros de milicia cayeron en el campo de batalla, demostrando lealtad a un rey terrenal? ¿Será posible que nosotros fracasemos en sacrificar nuestras vidas en fidelidad a nuestro verdadero rey? Soldados, manténganse firmes y sin vacilar. No demos la espalda a nuestro Señor Jesucristo.
pasaron toda la noche aguantando valientemente su dolor y regocijándose en la esperanza de estar pronto frente a su Señor. Para intensificar el tormento de los cristianos, baños de agua caliente fueron colocados alrededor del lago para tentarlos a negar su fe. Y el gobernador les dijo: pueden venir a la orilla cuando estén listos para negar a Jesucristo. Al final uno de ellos se debilitó, salió del hielo y entró al cálido baño. Cuando uno de los soldados que estaba en la orilla custodiando a los 40 vio la acción de este hombre, él mismo se desnudó y corrió a tomar su lugar, diciendo: yo soy cristiano. Y así 40 hombres murieron por no negar su fe a Jesucristo. Amados, estos hombres estaban llenos del gozo que solo produce Jesús en nuestro corazón. Y quisiera que podamos leer un versículo antes de mandar este mensaje. ¿Están listos con el mensaje? ¿Sí? Okay. Pablo mismo le dice a los filipenses en el capítulo 27: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes como esos soldados y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por el Evangelio de Jesús. Así que esta palabra la tomo para nuestra iglesia. Amados, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso le va a ser señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que no ha terminado. Amados, estamos juntos en esta lucha. Estamos juntos en una lucha de vivir todos los días exaltando a Jesús, compartiendo a Jesús. Estamos juntos en esta lucha de animarnos unos a otros. Yo, Bruno, me comprometo con cada uno de ustedes a estar juntos en la lucha. Y yo sé que ustedes se comprometen no solo conmigo, sino con las personas que están ahí en su lado. Quiero que puedan voltear a su izquierda, a su derecha y decir: yo me comprometo hoy a luchar juntos. Yo me comprometo hoy a luchar juntos para ganar a Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos comprometidos todos? Amén. Bueno, entonces vamos a tomar el teléfono. Por favor, los que ya estén listos con el mensaje, y vamos a escribir, o si ya tienen listo el mensaje, vamos a orar por esa persona que lo va a recibir, y cuando terminemos de orar le damos enviar, ¿de acuerdo? Confiados en que la palabra de Dios es enviada y nunca regresa vacía. ¿Amén? Vamos a escribir ahí un mensajito de ánimo, de bendición, y la persona
que lo reciba no tiene que ser cristiana, ¿o sí? Puede ser alguien que no conozca de Jesús, pero todos sabemos que necesitamos conocer a Jesús. Y si conoce a Jesús, pues aún mejor, animarlo en el Espíritu. Padre, oramos este día por cada persona que va a recibir un mensaje enviado desde esta casa de oración, enviado desde esta casa espiritual, enviado desde este templo donde estamos reunidos unánimes como hermanos, buscándote a ti, Jesús, en un mismo sentido. Padre, te pido que tú abras los corazones de las personas que van a recibir este mensaje y que la palabra que sea enviada caiga en tierra fértil, Señor. Que este mensaje produzca un fruto de arrepentimiento y salvación en las personas que lo reciben. En el nombre de Jesús. Amén.